El medio interno es un elemento esencial que tiene que estar en condiciones para que se den toda la secuencia fisiológica en cuanto al metabolismo y a la conservación de los líquidos corporales. Por lo tanto, es uno de los mecanismos, digamos, fundamentales en la fisiología del cuerpo humano. Por lo tanto, nosotros como enfermeros, o futuros enfermeros en el caso de ustedes, tienen una gran responsabilidad de valorar el medio interno del paciente, desde el momento que ingiere el líquido hasta el momento de que va a eliminar el líquido resultante de, digamos, de producto de desecho, tanto a nivel de la orina u otros desechos corporales. Así que es una gran tarea de enfermería porque es quien controla los ingresos y los egresos de este paciente y va viendo la secuencia fisiológica, digamos, de todo lo que sucede a nivel del medio interno, ¿no? Eso que denominamos la homeostasis. Y la valoración de enfermería en este caso es de gran valor porque, como decía recién, valora desde los ingresos, valora en qué medida los líquidos, digamos, están cumpliendo su función en el cuerpo, ya sea, y observando, por supuesto, las alteraciones como, por ejemplo, los edemas o la salida normal de estos líquidos, ¿no? Ya sea de manera natural, a través de la orina, la heces, el sudor, y a través de manera normal, llámese vómito, diarrea o cualquier otra salida corporal fuera de lo llamado, considerado normal. Por lo tanto, es una gran responsabilidad de enfermería cuidar, ¿no es cierto?, y valorar el medio interno del paciente. Así que bueno, yo voy a compartir un PowerPoint, ¿no es cierto?, que hemos preparado como para reflejar todo esto que estamos hablando. Después se va a colgar la clase también de medio interno. Seguramente hay cosas que ustedes ya la han visto cuando han visto estructura y función. Se deben acordar un poco. Y seguramente algo habrán visto también cuando han visto comunitaria o algún fundamento también. Así que es importante que tengamos en cuenta todos estos conocimientos previos que van a servir, ¿no es cierto?, como, digamos, el primer escalón para poder armar el conocimiento que hoy vamos a generar a través de esta clase. Así que, bueno, vamos a empezar entonces. Ustedes me dicen, por favor, con micrófono, si no escuchan, porque yo no los voy a ver, estoy en pantalla completa. Bueno, el tema que vemos hoy es medio interno. Ahí la figura nos está mostrando agua. Nosotros sabemos que el agua es el elemento esencial en la vida de las personas que vivimos en la Tierra. Sin agua no hay vida. El agua tiene muchas funciones. Desde el punto de vista fisiológico la necesitamos, ¿no es cierto?, para que se cumplan todos estos procesos de homeostasis que tienen que ver con nuestro medio interno, los líquidos que están dentro de nuestro cuerpo. Y también es esencial para las otras especies, ¿no es cierto?, especie animal, especie vegetal. Y ustedes han visto que el agua se podría decir que es un disolvente natural porque está presente en todos los elementos de la naturaleza. Y de ahí es la gran importancia, ¿no es cierto?, de cuidar también, un poco hablando de lo que es, digamos, desde el punto de vista del medio ambiente, cuidar este elemento que pareciera ser que no tiene fin, pero puede llegar a tener un fin en algún momento. Así que esto también nos lleva a apreciar este bien como algo que se puede agotar en algún momento, ¿no? Bueno, vamos a empezar dando un concepto de lo que es el medio interno. Medio interno es el término que se utiliza para, ¿no es cierto?, para el agua corporal y los electrolitos constitutivos. Cuando nos referimos a los electrolitos constitutivos, nos estamos refiriendo a aquellos minerales, aquellas sales que van a cumplir una función importante, porque no solamente tenemos el líquido, ¿no es cierto?, el agua propiamente dicha, ¿no es cierto?, sino que están presentes sales disueltas también es agua, que van a tener funciones importantes. Dos sales importantes que tenemos en nuestro cuerpo que participan en eventos fisiológicos son el sodio y el potasio principalmente, ¿no?, tanto en el espacio que ya vamos a ver intracelular como en el extracelular. Bueno, decíamos entonces que el medio interno es el término que se utiliza para el agua corporal y los electrolitos constitutivos, así como otras sustancias disueltas que mantienen los procesos. Esas sustancias disueltas hablan de otros elementos que van a estar constituyendo
estos líquidos, por ejemplo, las proteínas, ¿no es cierto? Y otros elementos que vamos a ver como enzimas, y anticuerpos, inmunoglobulinas, etc. Que mantienen todos los procesos fisiológicos que hacen posible la vida. También se dice que el medio interno es el líquido extracelular que baña cada célula, una solución acuosa de sales inorgánicas y sustancias orgánicas que filtran del plasma a través de la pared capilar. O sea que acá tenemos un concepto mucho más completo. Hablábamos, ¿no es cierto?, de líquido extracelular que baña cada célula. Hablamos de una solución acuosa de sales inorgánicas, compuesta principalmente por minerales, sustancias orgánicas elaboradas por el mismo cuerpo, como proteínas, por ejemplo. Y habla de la presencia, ¿no es cierto?, de la gran masa líquida constituyente en la sangre, que es el plasma. Y habla también de un elemento importante que es la pared capilar, que tiene una gran participación, ¿cierto?, en este mecanismo del medio interno. Y aparece otro concepto, que es la homeostasis. Bueno, la homeostasis es la cantidad y la distribución de agua en diversos compartimentos corporales, al igual que el tipo y cantidad de electrolitos y no electrolitos disueltos en el agua, que mantienen un delicado equilibrio, ¿no es cierto?, de tal manera de mantener todos estos mecanismos fisiológicos en condiciones, ¿no es cierto?, para que se den todas estas funciones que hablábamos recién. O sea que es el delicado equilibrio que se produce en todos estos elementos. Bueno, acá también aparecen tres conceptos importantes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con el medio interno. Y son las tres presiones que nos vamos a referir: presión oncótica, presión osmótica y presión hidrostática. Estos conceptos son importantes tenerlos en cuenta porque son fuerzas que van a operar dentro de los diferentes compartimentos a los efectos de que cada uno conserve sus propiedades, ¿no es cierto? Y en el caso de la presión oncótica nos referimos oncótica, nos referimos a la presión ejercida por las proteínas plasmáticas, en el caso de las albúminas, que es un grupo de proteínas que se denominan proteínas transportadoras, que participan, ¿no es cierto?, en la distribución de los líquidos corporales y, ¿no es cierto?, que estos líquidos se mantengan dentro de estos compartimentos. También participan en lo que tiene que ver el transporte de algunas sustancias, por ejemplo, en algunos medicamentos van a participar también en la dinámica de estos, digamos, de estas moléculas para que se distribuyan, ¿no es cierto?, a nivel de todo el cuerpo. Bueno, decíamos entonces que la presión oncótica se trata de la presión ejercida por las proteínas plasmáticas, que en el caso la albúmina, lo que hace que el líquido se mantenga dentro de los capilares. Desde el momento que disminuye la presencia de esta sustancia de la albúmina, se produce una hipoalbuminuria, los líquidos, ¿no es cierto?, que están dentro de los capilares tienden a irse, ¿no es cierto?, al espacio intersticial. Y ahí van a constituir, ¿no es cierto?, lo que se denomina el edema líquido, generalmente por retención líquida. Esto puede ser una de las causas muchas veces del edema, ¿no? Bien, aparece otro concepto también que es la presión osmótica. La presión osmótica es la presión necesaria para detener un flujo de agua a través de una membrana semipermeable. Nosotros hablábamos hace un rato de la pared capilar, que es una membrana semipermeable, ¿no es cierto? Y esa presión es necesaria muchas veces para que esto pueda darse el transporte del líquido de una pared de un lado a otro. Entonces, gracias a la presión osmótica se va a producir este fenómeno. Y la presión hidrostática, que es la fuerza que ejerce un líquido sobre las paredes de un vaso. Eso está dado. Ustedes han visto que cuando, ¿no es cierto?, colocamos, por ejemplo, agua en una bolsa, van a ver ustedes que toma la forma y eso ejerce una presión sobre las paredes, ¿sí? Ya lo vamos a representar enseguida cuando veamos los mecanismos. Entonces, esta presión que ejerce sobre la pared del vaso, eso es lo que determina la presión hidrostática, que es la presión del líquido que ejerce sobre las paredes que la contienen. A eso se refiere la presión hidrostática. Mencionamos estos conceptos porque hay que tenerlos en cuenta, porque gracias a estos fenómenos se va a producir todos los mecanismos fisiológicos que mencionábamos hace un rato. Bueno, la distribución del agua corporal.
dice que el 75% del peso del recién nacido es agua. El 60% del peso de un hombre adulto es agua. En el caso de la mujer corresponde al 50%, 55% del peso de la mujer. En el caso del anciano, ¿no es cierto?, esta disminuye. Por eso ustedes ven tanto en el recién nacido como en el anciano, son dos extremos donde, ¿no es cierto?, el fenómeno de la deshidratación puede afectar de manera, digamos, mucho más compleja, ¿no?, que en el adulto joven, dado que el recién nacido tiene un gran porcentaje de agua y dado que el anciano tiene menos porcentaje de agua. Entonces estas dos edades extremas pueden llevar fácilmente, ¿no es cierto?, una alteración hídrica. Llámese en el caso de la deshidratación, que es una complicación. Bueno, las funciones del agua corporal, es un excelente, lo que decíamos hace un rato, es un excelente disolvente, un medio de suspensión. El agua participa en las reacciones químicas. El agua absorbe y libera calor de una forma muy lenta. Ustedes han visto que cuando hablamos de la caloría, hablamos del calor, ¿no es cierto?, del agua, de lo que va a producir cuando se genera esa oxidación a nivel celular y va a producir ese grado de temperatura. Generalmente es el agua la que participa en esta reacción. Bueno, dice que el agua requiere gran cantidad de calor para cambiar de estado y el agua actúa como lubricante. Decimos esto ¿por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo, la base es agua, el líquido sinovial de las articulaciones en base es agua, la orina, la base es agua, las heces tienen su base agua, o sea que todos los líquidos corporales, ¿no es cierto?, presentes son agua, el plasma es agua. Con respecto a los compartimentos, acá vemos, ¿no es cierto?, que los compartimentos se van a dividir en dos grandes compartimentos. Compartimento que se denomina intracelular, que corresponde al mayor porcentaje de líquido, un 40% aproximadamente, y el líquido extracelular, que va a estar a su vez compuesto por dos compartimentos, que sería el intersticial, llamado tercer espacio, y el intravascular, que sucede dentro de los vasos sanguíneos, llámese arterias, llámese vena, llámese linfáticos. Entonces tenemos dos espacios, un espacio donde tenemos líquido intracelular que están dentro de la célula, y tenemos fuera de la célula que sería el líquido extracelular, que a su vez va a estar ubicado en dos compartimentos, uno el intersticial, llamado tercer espacio o intersticio, y el otro espacio que sería el intravascular, ¿no es cierto?, dentro de los vasos sanguíneos. Bueno, ahí vemos entonces que el 60%, ¿no es cierto?, de los hematíes es agua. Vemos que el 92% del plasma es agua y el 72% del tejido muscular es agua. Bueno, los mecanismos que regulan el movimiento de los líquidos son tres fundamentalmente que participan, que es la ósmosis, la difusión y la filtración. También van a ver en la bibliografía que está el transporte activo, donde requiere de energía para producir todo este movimiento. Es cierto que ya lo hace también en determinados momentos, digamos, aparece este tipo también de mecanismo homeostático. Pero ¿cómo pasa de una sustancia, de una pared, en este caso de la membrana semipermeable a otra, a través de estos tres mecanismos? Son los que, gracias a Dios, nos ayudan, digamos, en cierto modo, ¿no es cierto?, a regular todo el movimiento de los líquidos corporales dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, los mecanismos que regulan el ingreso y egreso de los líquidos corporales van a estar dados por la sed, a nivel, digamos, de la regulación hipotalámica, del hipotálamo medio, la hormona antidiurética por la hipófisis, que esta hormona, gracias a esta hormona, conservamos, ¿no es cierto?, el agua corporal. Si no tuviéramos esta hormona, ¿no es cierto?, por eso se llama antidiurético o vasopresina, perderíamos todo el agua del cuerpo, ¿no?, como sucede en una patología que se llama diabetes insípida. Y bueno, están los riñones también como mecanismo de regulación a través del sistema renina-angiotensina. Después también la variación del ritmo del flujo urinario, en qué medida, ¿es cierto?, orinamos más, orinamos menos. Y después también tenemos la pérdida, porque se denomina por evaporación. O sea que nosotros vemos que a través de la perspiración insensible nuestro cuerpo siempre está perdiendo agua.
sobre todo cuando las condiciones externas son más adversas, por ejemplo en época de verano, perdemos más cantidad de agua a través de la perspiración insensible, que muchas veces no la podemos medir porque no la estamos visualizando. Sí, por ahí podemos ver que la ropa se nos moja, ¿no es cierto?, de transpiración, pero por ahí no podemos determinar la cantidad exacta de la pérdida. Tenemos por ahí, por eso decíamos que en determinadas situaciones, ¿no es cierto?, externas, que van a tener que ver con el calor ambiental, como mecanismo, digamos, de refrigeración corporal, se va a eliminar más líquido al efecto de poder producir un enfriamiento, ¿no? Bueno, acá hay una figura que es muy sencilla para interpretar esto que hablábamos del otro, del mecanismo del movimiento del líquido. Acá vemos en primera instancia, no tengo justo para mostrar acá no tengo para mostrar el puntero, así que bueno, ahí vamos a tratar de mostrar un poquito la difusión, ¿no es cierto? Acá vemos el ejemplo va a estar dado, ¿no es cierto?, por el uso de un saquito de té, que es algo tan sencillo que usamos todos los días, o de mate cocido, como le quieren llamar, para ejemplificar este movimiento de los líquidos corporales. Por ejemplo, vemos cuando nosotros tenemos el agua hervida y vamos a introducir este saquito donde hay un soluto, ¿no es cierto?, que va a estar constituido por la rama de té o la rama de mate dentro del saquito, y están en un lugar de mayor concentración y se van a tratar de ir a un lugar, están en un lugar de mayor concentración y se van a ir al lugar de menor concentración. Por eso cuando ustedes ponen, ustedes han visto que empieza a teñirse el color del agua, ¿no es cierto? Si lo dejan más tiempo, más color va a ir adquiriendo. Entonces, la difusión es el paso de las partículas a través de una membrana semipermeable, que en este caso lo representa el saquito que lo envuelve al contenido, a las ramas, ¿no es cierto?, de té, semipermeable, difunde desde la bolsita hacia el agua circundante. Ese es el ejemplo más claro de la difusión. Y de la ósmosis es el movimiento de líquido. Ven ustedes que todo el fenómeno sucede en la misma acción. Acá vemos el de la difusión y el de la ósmosis. El movimiento del líquido a través de la membrana, ¿no es cierto?, semipermeable, de la zona de menor concentración de soluto hasta otras de mayor. Ustedes ven acá, ¿no es cierto?, el agua, cómo intenta ingresar adentro del saquito. Si el saquito estaba seco, no había nada adentro, entonces el agua va a ingresar adentro. Y después también se va a hacer la difusión, como hablábamos recién. Bueno, la difusión y la ósmosis pueden ocurrir simultáneamente, como hablábamos recién. Y después otro mecanismo también es la filtración. Cuando ustedes sacan el té, ¿no es cierto?, van a ver que el agua que ha quedado dentro de esto se va a filtrar, ¿no es cierto?, a modo de poder evacuar toda el agua que ha quedado en el interior del té. También, por el efecto de la gravedad, en este caso, voy a levantar y el agua se va a filtrar. Bien, espero que haya sido claro este ejemplo, pueden interpretar esto de los mecanismos que hacen el transporte de los líquidos. Bueno, acá también hay otro elemento importante, ¿no es cierto?, a tener en cuenta cuando hablamos de los mecanismos homeostáticos, y sobre todo tiene que ver mucho con el control hormonal. Seguramente ustedes, cuando han estudiado estructura y función, han podido determinar, ¿no es cierto?, y han podido conocer el sistema endocrino, y ahí han visto algunas funciones de las principales hormonas que participan en la fisiología del cuerpo humano. Bueno, vamos a mencionar en este caso 3 hormonas que participan en la regulación del medio interno. La que hablábamos hace un rato, la hormona antidiurética, llamada vasopresina. Y esta hormona tiene la capacidad de controlar la reabsorción de agua en los túbulos renales y regular el balance hidroelectrolítico de los líquidos. Entonces controla tanto el agua como los electrolitos. ¿En qué situaciones se estimula la liberación de la misma? A través de cuando hay dolor. En el caso de que haya sufrido una quemadura, se estimula la misma. ¿Por qué? Porque a través de una quemadura puede haber pérdida de líquido, ¿no es cierto?, dependiendo de la estructura o la porción que se haya lesionado de la piel. Traumatismos, por ejemplo, el uso de barbitúricos, que son algunos fármacos que se consumen en el momento anestésico, por ejemplo, en el acto quirúrgico. Esto puede estimular, ¿no es cierto?, la liberación de hormona antidiurética.
que la inhibe, por ejemplo, el plasma acá hiposmolar, queda mal escrito, hiposmolar dice acá. En el caso de que yo tenga mucha baja concentración, ¿no es cierto?, líquida, se va a liberar para tratar de que yo recupere más agua. En el caso del alcohol también, de la presencia de grupos corticoides, y la diabetes insípida, que hemos dicho que es una enfermedad donde hay una gran liberación, ¿no es cierto?, de hormona se anula, se inhibe, y por lo tanto el agua se pierde. Perdón, ahí me confundí. En el caso de la diabetes insípida, ¿no es cierto?, no hay liberación de hormona, por lo tanto el agua se va a ir del cuerpo, en el caso de la diabetes insípida. Bien, otra hormona que participa también es la aldosterona. Actúa sobre los túbulos renales para reabsorber el sodio y excretar el potasio. ¿Cuándo se estimula la liberación de la aldosterona? Se estimula con el aumento del potasio sérico, o sea, si aumenta el potasio, se va a estimular la liberación para seguir excretando potasio, si hay un aumento, si hay una potasemia, sería en este caso una hiperpotasemia. ¿Y cuándo se va a estimular también? Cuando hay una disminución del sodio sérico, si hay una hiponatremia, que se denomina la disminución de la concentración de sodio, entonces se va a estimular para que trate de retener la mayor cantidad de sodio posible. Y por supuesto también cuando hay una disminución del volumen sanguíneo. En el caso de que haya una hipovolemia, también se va a excretar para tratar de conservar lo que más que pueda retenerse sodio. Cuando se inhibe, ¿no es cierto?, la liberación de aldosterona, cuando hay un aumento del sodio, porque ya hay mucha cantidad, entonces se inhibe para no seguir guardando sodio. Cuando disminuye el potasio sérico, porque ya no hay más potasio para eliminar, entonces por lo tanto ahí se inhibe. Cuando hay un aumento del volumen sanguíneo, si tengo podríamos decir, una sobrecarga circulatoria, en ese caso también se va a inhibir su liberación. El dolor, el estrés, el uso de narcóticos y algunos anestésicos también van a influenciar, digamos, para la inhibición de esta hormona. Otra hormona que aparece también, que regula y participa en el medio interno, es la paratormona, liberada por la paratiroides, dos hormonas que están paralelas a la glándula tiroides, que facilita la reabsorción del calcio a nivel intestinal. Facilita la absorción del calcio por los huesos, y esto se va a estimular la liberación de esta hormona cuando hay una disminución del calcio sérico, o sea, una hipocalcemia que se denomina. Y cuando se inhibe, ¿no es cierto?, cuando hay un aumento del calcio sérico, o sea, una hipercalcemia. Entonces, si yo quiero que no se siga absorbiendo porque ya hay mucho calcio, entonces se va a inhibir la liberación de esta hormona. Bueno, y también se inhibe cuando hay, ¿no es cierto?, vitamina D en la dieta, muchas veces también porque participa también en la absorción del calcio. Bueno, acá cuando ya vean ustedes el apunte que se va a generar de esta clase, ahí pueden ver, ¿no es cierto?, los diferentes flujos hormonales, cómo se dan, desde el hipotálamo, la hipófisis, la corteza suprarrenal, a nivel renal. Acá está, ¿no es cierto?, pueden ver la hormona de la paratiroides, cómo va a actuar, ¿no es cierto?, con la vitamina D a nivel de la absorción, el aumento de la reabsorción a nivel del calcio óseo, y a nivel renal, cómo trabaja. Bueno, hablábamos hace un rato de líquido y hablamos también de electrolitos constitutivos. Hemos dicho que los electrolitos pueden ser, ¿no es cierto?, sustancias que son inorgánicas, principalmente, y también había sustancias orgánicas. Los electrolitos, estas sales, ¿no es cierto?, cargadas con determinada carga, que sea positiva o negativa, y así vamos a ver, ¿no es cierto?, los que tienen carga positiva se van a denominar, ¿no es cierto?, cationes, como por ejemplo el sodio, potasio, el calcio y el magnesio. Se denominan cationes porque tienen carga positiva, ¿no es cierto?, que van a actuar a nivel, ¿no es cierto?, de la membrana celular. Y de carga negativa, también llamado aniones, como por ejemplo el cloro, el ion bicarbonato, fósforo, sulfato, ácidos orgánicos y principalmente las proteínas. Bien,
Entonces, vuelvo a repetir, los de carga positiva se denominan cationes y los de carga negativa aniones. Los principales de carga positiva que conocemos es sodio, potasio, calcio y magnesio, que son los más usados en los servicios de salud cuando ustedes van a trabajar administrando planes de hidratación. Y después tenemos los de carga negativa, como el cloro, el ion bicarbonato, acuérdense que participa, ¿no es cierto?, a nivel del equilibrio ácido-base, como sustancia alcalinizante. El fosfato, el sulfato, ácidos orgánicos, y principalmente las proteínas son de carga negativa. ¿Cuál es el ion que predomina, ¿no es cierto?, dentro de la célula y cuál predomina fuera de la célula? El que predomina dentro de la célula es el catión, ¿no es cierto?, potasio, también en mayor cantidad. Y vemos el magnesio también en segundo lugar, y uno de los, digamos, aniones de carga negativa que participa son los fosfatos. Entonces tenemos principalmente potasio dentro de la célula, y en menor cantidad, después le sigue magnesio, perdón, y uno de los aniones sería el fosfato. Y a nivel fuera de la célula, el ion que predomina también es un catión, que es el sodio. Después también vamos a tener calcio, que es otro catión, el bicarbonato, que es un anión, y el cloro, que es un anión también. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto porque esto se estudia cuando se pide un análisis que se llama ionograma plasmático para determinar, ¿no es cierto?, en qué medida los electrolitos están estables dentro del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, los que predominan dentro de la célula es el potasio, y en menor cantidad el magnesio y el fosfato, y después lo que están a nivel extracelular fuera de la célula, ¿no es cierto?, está en mayor cantidad siempre el sodio, que sería un catión también. Bien. Bueno, ingresos y egresos de líquido en 24 horas, lo que nosotros generalmente esperamos, y lo que dentro de todo nuestra fisiología exige para mantener los requerimientos diarios fisiológicos, ¿no? Bueno, por ejemplo, dentro de los ingresos, ¿cierto?, habla de, perdón, dentro de los ingresos vamos a tener, ¿no es cierto?, por alimento aproximadamente 1000 mililitros en 24 horas, repartidos, ¿no es cierto? Esto es lo que se espera consumir en 24 horas, estamos hablando como supuestamente lo normal que se debería ingerir. Los alimentos aproximadamente 1000 mililitros van a ingresar en 24 horas, repartidos en las diferentes comidas, en los diferentes líquidos que se toman. Cuando ya el alimento ingresa y todo esto se produce el proceso, ¿cierto?, de oxidación, se va a liberar 300 mililitros de producción extra, digamos, ¿no? Bien. Y por la ingesta oral, ya sea consumo de líquidos, llámese agua, llámese el desayuno, la merienda que se consume, aproximadamente 1200 mililitros tienen que entrar. Estamos viendo acá más o menos 2500 lo que puede ingresar en 24 horas. Bueno, ahora bien, estos son ingresos, ahora vamos a ver los egresos o pérdidas. Bien, la piel aproximadamente pierde 600 mililitros en 24 horas. Esto se denomina perspiración insensible. Capaz que en época de invierno puede estar un poco más disminuida y en verano puede aumentar. El tracto gastrointestinal a través de las heces va a perder 150 mililitros también. A nivel, ¿no es cierto?, de los riñones, por la filtración renal, se va a producir entre 900 y 1500 mililitros. Esta cantidad también va a estar siempre relacionada con los ingresos, ¿sí? Esto para que lo entendamos. Siempre va a estar en relación, pero aproximadamente se tiene que liberar esta cantidad, este volumen de orina aproximadamente, ¿no? De hecho, que siempre va a estar condicionado por el valor del ingreso. Y a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, 300 mililitros, 350 mililitros aproximadamente. Ahora, si yo estoy con una dificultad respiratoria, yo me sé con una disnea muy acentuada, ¿no es cierto?, medio paroxística, quizás el volumen puede aumentar porque se pierde más líquido cuando aumenta la frecuencia respiratoria. Bien.
Entonces, aproximadamente esto es lo que tiene que suceder en cuanto a ingresos y en cuanto a egresos en 24 horas. Es lo esperado, digamos que esto sería lo fisiológico. Bueno, el desequilibrio que puede haber. Desequilibrio de líquido, vamos a tener la deshidratación y vamos a tener la sobrehidratación. Se entiende que la deshidratación es la pérdida de agua, que puede ser complicaciones de muchas enfermedades, ¿no es cierto? Desde un síndrome febril, desde un golpe de calor, ¿no es cierto? Desde una consecuencia de una diarrea, la consecuencia de una hiperemesis, de un vómito bastante acentuado. Y en la sobrehidratación, ¿no es cierto?, es el aumento de la cantidad de líquido a nivel corporal porque se produce una retención líquida. En una se va el agua y en otra se queda el agua. Y el desequilibrio electrolítico se va a dar, ¿no es cierto?, por disminución del sodio, se va a llamar hiponatremia, por el aumento, ¿no es cierto?, de la concentración de sodio. Generalmente la hiponatremia se va a dar por determinadas situaciones anormales que no son las esperadas, como por ejemplo diarrea, vómito, o alguna pérdida por alguna fístula o por alguna herida que sea de gran tamaño o de una lesión por quemaduras, ¿no es cierto?, bastante abarcativa de piel, por donde se pierde mucha cantidad de líquido a través de esta lesión. Entonces, eso sería el caso de la hiponatremia. En el caso de la hipernatremia, alguna circunstancia fisiológica hace que el sodio quede retenido, ya sea porque hay una gran secreción de la hormona aldosterona, en el caso del hiperaldosteronismo, ¿cierto?, que va a producir además hipertensión arterial, o también porque hay algún mecanismo renal también, aparte de este, que puede estar afectando y puede estar haciendo la retención de sodio, o por el consumo excesivo de sal. Esa sería entonces la hipernatremia. Cuando hablamos de la disminución de potasio, hablamos de la hipopotasemia, ¿no es cierto?, principalmente en aquellos pacientes que usan alta dosis de diuréticos, por ejemplo, los de ASA como la furosemida, allí se pierde mucho potasio, ¿no es cierto? También puede darse también por pérdidas anormales como diarrea, vómito. Y después la hiperpotasemia, también ya hay una concentración aumentada, ¿no es cierto?, del potasio, que puede ser por determinadas situaciones también, puede ser por una alteración renal, una falla renal, etc. La hipocalcemia puede darse, ¿no es cierto?, por una disminución de la concentración de calcio, ¿no es cierto?, que puede ser por deprivación porque no se consume en la alimentación, o una hiperpotasemia, donde hay una hipercalcemia, donde hay un aumento de la concentración del ion calcio. Bien. Bueno, acá un poquito muestro lo que hablábamos recién, de lo que son las pérdidas. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que realmente nos toca muy de cerca a los enfermeros, que tiene que ver con el balance hidroelectrolítico, ¿sí? Sobre todo pacientes que están en el periodo agudo de la enfermedad y tienen que ir a servicios como los cuidados intensivos, cuidados intermedios, unidad coronaria, tienen gran manejo del medio interno, reciben alta dosis de líquidos parenterales, reciben también diuréticos, también reciben albúmina o pueden tener pérdidas de albúmina también, etcétera, ¿sí? Entonces, en esta circunstancia, enfermería tiene una gran participación en la valoración del medio interno. Bueno, y acá donde practica, ¿no es cierto?, una actividad que es, ¿no es cierto?, la realización del balance. Y acá hablamos del balance hidroelectrolítico. ¿Qué se entiende por balance hidroelectrolítico? Es la diferencia entre la cantidad de líquidos administrados, o también llamado entrada, y la cantidad de líquidos perdidos o salidas, con el fin de mantener, ¿no es cierto?, lo que hablábamos al principio, ese delicado equilibrio que se denomina homeostasis. Entonces, tenemos que ver de que tiene que haber una relación entre lo que ingresa y lo que egresa del cuerpo. De hecho, que no es una cifra, digamos, que tiene que tener, digamos, cumplirse de manera estricta. Entra 1500 y tiene que ser de 1500. Porque nosotros veíamos que las pérdidas se dan por diferentes vías. Entonces, el balance tiene que ser relativamente neutro, o sea, más o menos lo que ingresa,
descontando las diferentes pérdidas, tiene que ser más o menos una relación con lo que sale. O sea, lo que sale con lo que ingresa, perdón. O sea, lo que sale del líquido del cuerpo tiene que estar un poco en relación a lo que ha ingresado. No puede salir ni de más, no puede salir tampoco de menos. Ya estaríamos ante una alteración ahí. Bien, cuando se indica, ¿no es cierto?, el balance de líquido y electrolito. Pacientes con enfermedades que afectan el equilibrio de líquidos y electrolitos. Por ejemplo, hablábamos hace un rato del paciente que ha tenido una quemadura, un paciente que ha sufrido una gran deshidratación, un paciente que ha tenido una pérdida de volemia importante, o un paciente que está con una dificultad, una alteración en el filtrado renal, por ejemplo, insuficiencia renal. Pacientes sometidos a tratamientos médicos quirúrgicos que produzcan desequilibrio. Muchas veces hay cirugías donde se pierde gran cantidad de líquidos, ¿cierto? Y tiene que haber una reposición posterior. Bueno, algunos pacientes con limitaciones considerables para ingerir alimentos. Estos pacientes muchas veces reciben alimentación extraoral, por ejemplo a través de sonda, donde tiene que controlarse bien lo que ingresa. Y después también van pacientes que presentan pérdidas significativas de líquidos corporales, ¿sí? Esos pacientes, ¿no es cierto?, que presentan esas pérdidas, tenemos que valorar bastante de cerca. Bueno, ¿qué tenemos que valorar, no es cierto, en estos tipos de pacientes? Bueno, signos y síntomas como cefalea, dolor, náuseas, vómitos, disnea, irritabilidad, confusión, aumento o disminución de la presión arterial, que eso va a ser un indicador importante también. Se entiende que si hay una caída, muchas veces en la pérdida de líquido, ¿no es cierto?, en la deshidratación puede haber una caída de la presión arterial, en el caso de una sobrehidratación puede haber un aumento de la presión arterial. También vamos a tener en cuenta datos de laboratorio, como el ionogramas plasmáticos, donde nos dan las cantidades de sodio y potasio. Por ejemplo, 3,5 a 4,5 miliequivalentes de potasio, y entre 120 y 140 miliequivalentes del sodio, por ejemplo, que van a ser indicadores que yo voy a tener en cuenta para valorar, ¿no es cierto?, estos dos electrolitos constitutivos. Y bueno, información adicional, comparación entre la ingesta y la excreción de líquido y variación de peso en el paciente, que también me va a indicar, ¿no es cierto?, como indicador, digamos, a tener en cuenta, indicador clínico. ¿Cómo se hace el procedimiento para hacer este balance? Bueno, la suma de cada una de las cifras que corresponden a las entradas, ¿no es cierto?, y a las salidas. La diferencia entre las entradas y las salidas es lo que va a dar, ¿no es cierto?, esto que vamos a valorar nosotros, ¿no? Bien, las entradas van a estar dadas por vía oral, por vía parenteral, y va a estar dado por líquidos que se puedan llegar a usar para irrigación si es necesario. Bueno, y la salida va a estar dada mediante la piel, que ya hemos hablado, mediante el sudor, temperatura corporal y ambiental, que va a estar relacionado con esto. Sistema respiratorio, que es una pérdida variable y depende de varios factores. Hemos dicho, si aumenta la frecuencia puede haber una mayor pérdida. El sistema urinario, drenaje de heridas, drenaje del sistema gastrointestinal, paciente que tenga colocado una sonda nasogástrica con descarga, u otras excreciones, por ejemplo, aspiración de líquido abdominal o pleural si estuviera con algún drenaje el paciente. Esto lo tenemos que tener en cuenta también al momento de valorar todo lo que son las salidas. Así que estamos atentos nosotros qué dificultad tiene el paciente, qué patología, qué drenaje tiene colocado, y tenemos que valorar exactamente las pérdidas de la medición por turno, que ya vamos a ver, y tener la cantidad en 24 horas. Bueno, otro aspecto también que aparece acá, a tener en cuenta, es la tonicidad de una solución. Aparece lo que se denomina soluciones isotónicas, que ustedes habrán escuchado hablar, las hipotónicas y las hipertónicas. Las soluciones isotónicas, que son soluciones que tienen la misma molaridad efectiva de los líquidos corporales, ¿no es cierto? Y hablamos principalmente del líquido corporal como es el plasma, que va de 280 a 300 miliosmol por kilogramo,
¿no es cierto? Un ejemplo de ello es la solución fisiológica normal que ustedes conocen, al 9%. La fisiológica, la famosa solución fisiológica. Soluciones hipotónicas son soluciones con una osmolaridad efectiva menor a la de los líquidos corporales, por ejemplo, solución de cloruro de sodio al 45%, al 0,45%, que sería la mitad de la solución isotónica, porque tiene menos concentración, ¿no es cierto?, de osmolaridad en el líquido corporal. Otro ejemplo de solución es el agua destilada, que es lo que preparamos muchas veces los medicamentos. Y las soluciones hipertónicas, aquella que la osmolaridad efectiva es mayor a los líquidos corporales, o sea que es mayor a 300. Por ejemplo, una solución de cloruro de sodio al 3%, o una solución glucosada al 10%, puede darse. La solución glucosada también puede entrar en la isotónica, destroza al 5%, también se considera una solución isotónica. Una, por supuesto, es salina, como la de sodio, y la otra es glucosada. Bueno, ahí pueden ver ustedes más o menos lo que pasa con cómo se comporta una solución a nivel de los líquidos y a través de los elementos formes de la sangre. Solución isotónica, que conserva el formato normal de los elementos formes, en este caso glóbulo rojo. La hipertónica, ven como que lo achica un poquito más, y la hipotónica como que infla un poquito más la célula, ¿no? Bien. Bueno, acá tenemos una hojita que van a ver ustedes en los servicios, por ahí un poquito, ¿cierto? Quizás con otro formato, pero van a ver esta que generalmente es donde se hace el balance hídrico diario. Van a ver ustedes que acá, vamos a ver si podemos señalar. Bueno, van a ver ustedes que acá está el bloque de lo que es la ingesta, y este es el bloque de la eliminación. En el bloque de la ingesta está puesto por horarios. Acá ven ustedes, están las horas. A las 7, esto es en horario, digamos, matutino, que es un turno de trabajo, generalmente es un horario un turno de trabajo de enfermería, hasta allí, donde se registra la ingesta, lo oral que ha tomado el paciente, qué cantidad de caldo ha tomado, el té, el agua, cantidad de soluciones parenterales, puede ser que se haya hecho 2 sueros en la mañana, que corresponderán de 2 sueros de 500, van a representar 1000, y después vemos también, ¿no es cierto?, los medicamentos parenterales que se hayan administrado. Puede ser que se haya colocado un antibiótico diluido, entonces son 200, 150, dependiendo de la cantidad. Si se ha transfundido con glóbulos rojos al paciente, se coloca acá la cantidad, un volumen de 500, capaz que se hizo plasma, bueno, se pone la cantidad, o plaqueta, dependiendo del hemodiderivado que se haya colocado. Bueno, acá lo pone como plasma. Y otro que se haya ingresado al cuerpo del paciente. Y después tenemos acá en el bloque de eliminación, vemos, se puede registrar aproximadamente lo que ha vomitado. La orina, si está con sonda al paciente, nos permite medir a través de la bolsa colectora mejor y más, digamos, minucioso de la medición. Y si el paciente, bueno, está mejor si está sin sonda, por supuesto, podemos medir a través del orinal o de un medidor que tengamos para medir exactamente la cantidad. Y bueno, de las evacuaciones intestinales, aproximadamente lo que el paciente ha logrado evacuar. Aproximadamente. Y de drenajes, eso es importante medir, si está con un drenaje bajo agua, por ejemplo, un drenaje pleural, o que estaba con un derrame pleural, todos los días tenemos que ir marcando con una rayita y medir aproximadamente lo que el paciente va perdiendo. O el drenaje de una herida, por ejemplo, con un aspirativo de una herida quirúrgica, donde ha drenado bastante líquido, ya sea seroso o hemático, se lo mide también y se coloca porque es el líquido que ha salido del cuerpo, ¿no? O si está con la sonda nasogástrica, también vemos qué cantidad de líquido ha salido por la sonda nasogástrica en las 8 horas. Si se ha aspirado también algún líquido, también se va a colocar aproximadamente lo que se aspiró. Y por supuesto acá la firma del profesional que ha realizado el procedimiento. Toda esa suma se va a colocar acá en esta celda, ¿no es cierto? Se va a hacer la suma total de lo que es la ingesta y lo que ha ingresado y lo que ha salido. Se va a sumar todo y se va a poner aproximadamente.
Y allí también en el turno de la tarde y en el turno de la noche está planteado para 3 turnos. Y ustedes ven que tiene para hacer el parcial, que sería esto, y después tiene para hacer un total de 24 horas. Ya vamos a ver que el balance va a ser balance parcial, hay un balance que es parcial, un balance que se realiza cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo de la modalidad del servicio donde se esté trabajando. Hay un balance total que se hace a las 24 horas, hay un balance acumulado que se hace, qué sé yo, en 5 días, 7 días, dependiendo cómo se lo quiera valorar. Balance positivo también se va a denominar cuando las entradas son superiores, ¿no es cierto?, a la salida. O sea que ha entrado más y ha salido menos. Y balance negativo es cuando, ¿no es cierto?, la salida ha salido más de lo que ha ingresado. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Si el paciente aproximadamente con todo que ha ingresado ingresó 2.000, no puede salir 3.000. Ahí estaríamos ante un balance totalmente negativo, porque hay una salida superior a la entrada. O en su defecto vemos que el paciente ha ingresado 2.500 y ha salido 1.000. Entonces ahí nos tiene que llamar la atención porque estaríamos ante un balance positivo. Bien, espero que quede claro esto, ¿no? Entonces, los balances serían parcial, total y acumulado, y hemos dicho que es positivo y negativo. Bien, otro aspecto que aparece acá también, que seguramente ustedes lo han estudiado, que es el pH, que indica la concentración de hidrogeniones en un medio determinado, y se expresa con el cologarismo de dicha concentración. El pH normal del plasma oscila entre 7,38 y 7,42, ese es el punto intermedio, ¿no es cierto? Y de allí empieza el aumento, ¿no es cierto? Si aumenta, se denomina, ¿no es cierto?, alcalosis, y disminuye acidosis. Es lo que decíamos recién. Si sube, se va a denominar, perdón. Bueno, no quería usar la pluma para señalar. Bueno, si el cociente sube, es lo que se denomina alcalosis. Tendré que, para intentar bajar, tendré que usar un ácido. Y si el cociente baja una acidosis, tendré que usar un álcalis, ¿no es cierto?, para neutralizar el efecto de la acidosis. Generalmente se trabaja con, si hay una acidosis, se usa mucho el bicarbonato de sodio en los servicios, ¿sí? Con eso se me corrige la acidosis muchas veces, que es más frecuente que la alcalosis, ¿no?, cuando se ocurre entonces el desequilibrio del pH. Bueno, para ir terminando, algunos diagnósticos de enfermería, y muchos relacionados, ¿no es cierto?, a los desequilibrios hidroelectrolíticos. Acá podemos mencionar algunos: déficit de volumen líquido relacionado con pérdida excesiva de líquido, exceso de volumen líquido relacionado con un incremento en el aporte, alteraciones del gasto cardíaco relacionado con la hipovolemia, alteración del patrón de eliminación urinaria relacionado con déficit de la ingesta, alteración de la eliminación intestinal alteración de la eliminación intestinal relacionada con la inmovilización, por ejemplo, en un paciente que tengamos, ¿no es cierto?, con poca movilidad. Así que, bueno, ahí hemos terminado la clase. Vamos a tratar después de bien terminen de hacer su trabajo práctico que le han dado por el campo. Vamos a hacer un trabajo práctico relacionado al medio interno para que lo podamos interpretar mejor. Así que, bueno. Bueno, si quieren escribir alguna pregunta. Estoy a vuestra disposición. No, hasta ahora no hay preguntas. Bueno, ven que ustedes que acá en este tema es un tema donde la responsabilidad de enfermería es de gran valor, ¿no? Porque valorar el medio interno, muchas veces pensamos que el hecho de que el paciente tome un poquito de agua y pensamos que ya está solucionado. Nosotros, cuando estudiábamos funciones fisiológicas, hablábamos de la sed, del apetito, de la eliminación. Por lo tanto, sabemos que diariamente tenemos que consumir
es cierto? Aproximadamente 2.000 mililitros de líquido, porque es lo que nuestro cuerpo necesita. Y más aún en determinadas épocas del año, por ejemplo en épocas de verano, donde hay una gran pérdida por la influencia externa. ¿Cómo se miden las evacuaciones? Bien, Esther Córdoba pregunta eso. Bueno, se toma un aproximado, ¿no? Se toma un aproximado, uno, bueno, por ahí puede, cuando uno usa la chata en el paciente, ve un aproximado, no es tampoco que, no es una cuestión que tenemos que medir exactamente, sino que tomamos un aproximado. Igual que en los servicios de pediatría ya se usa medir, hay una tablita donde mide el peso del pañal y lo relaciona aproximadamente con el volumen de líquido eliminado por vía urinaria en el niño, ¿no? Entonces eso es una medición aproximada, ¿no? En cambio, decíamos recién que la orina sí es una medición, tiene que ser más exacta, porque tenemos, bueno, el orinal, tenemos un vaso para medir, y si está con sonda el paciente, que no es lo mejor muchas veces, pero en los servicios cerrados, muchas veces para un control estricto del medio interno, el paciente está sondado, se le coloca la sonda para un mejor control, digamos, de la diuresis. Entonces ahí es más fácil porque uno tiene la bolsa colectora, va y mide, y después evacúa la bolsa y ve las características físicas de la orina también de paso, ¿no? Y si el paciente es un paciente ambulatorio, podemos darle el orinal o podemos darle un frasquito donde esté con un medidor y vamos a medir lo que elimina de orina. Ahí se puede llevar un control más estricto. ¿Por qué se da la deshidratación en el niño si tiene 75% de agua? Bueno, porque tiene más agua y es más lábil de perder y deshidratarse como complicación. Por ejemplo, en una diarrea, con mayor facilidad el niño, ¿no es cierto?, se deshidrata porque tiene un gran volumen de agua. En cambio, el adulto medio, el adulto joven, el nivel de líquido que tiene, si bien tiene cerca de un 60%, ¿no es cierto?, pero hay otras condiciones fisiológicas que lo ayudan a mantener mejor esa homeostasis. En el niño, hemos dicho que son dos edades extremas. El niño, por el gran volumen de líquido que lo constituye su cuerpo, es más lábil de perder más volumen de agua. Y el anciano, porque tiene poca agua, con más facilidad muchas veces se deshidrata, ¿no? Son las dos edades extremas. Espero haber contestado, Luciana, tu pregunta. Acá yo les quería aclarar algo que bien no está puesto ahí en el material que hemos presentado. Hemos mencionado al principio las pérdidas o que son las denominadas pérdidas normales o fisiológicas, que hablábamos nosotros de la respiración, hablábamos de la diuresia, hablábamos de la catarsis, pero están las anormales, que de alguna manera las hemos mencionado, pero no así con esa secuencia, que serían, por ejemplo, ¿no es cierto?, los vómitos, las diarreas, la pérdida de líquido a través de fístulas, que son trayectos anormales muchas veces de los conductos que se forman. También se puede perder, pérdida anormal sería, por ejemplo, por una herida muy exudativa. Yo tengo una herida, ¿no es cierto?, que pierde mucho exudado, le sale mucha secreción serosa, mucha secreción purulenta, más allá de lo que consideramos de alguna manera normal. Entonces, esa pérdida va a representar también una alarma, porque es más allá de lo que... Y después también una pérdida extraordinaria se da en los pacientes con un gran quemado, se han quemado una superficie importante del cuerpo, entonces se pierde mucha cantidad de líquido porque se ha alterado la función de barrera de la piel. Entonces hay una desorganización, digamos, de todo lo que son el espacio intersticial, los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y entonces hay una gran pérdida de líquido por ahí. Y no solamente se pierde agua, también se pierden electrolitos, se pierden proteínas, porque se rompe esa función, ¿no es cierto?, de barrera de la piel. Por eso los pacientes con gran quemado, uno de los principales, situaciones que puede complicar es el medio interno, ¿no es cierto?, es por la gran pérdida de líquido que tiene, sobre todo un gran quemado, que si yo estoy hablando del 40 al 50% de la superficie corporal, porque se pierde mucho líquido a través de la piel. Ustedes habrán visto cuando se quema, no sé si alguno tiene la experiencia de algún quemado, conocer alguno, vieron cómo sale mucho líquido, se pierde a través de la quemadura, ¿no?, de la lesión por quemadura. El vómito también sería un aproximado, hay maneras de... Bueno,
Un aproximado también cuando el paciente vomita de manera espontánea. Si está con sonda nasogástrica, es mucho mejor para medirlo, ¿no? Más o menos aproximado. Uno determina ahí aproximado cuánto es para tomar en consideración y poder hacer un balance más o menos, que yo contabilice eso también. Otra pérdida extraordinaria también lo puede representar un catéter que esté colocado. Ahora vamos a repasar un poquito nada más de esto del trabajo con la comunidad. Bueno, ustedes han cursado una materia que se llama enfermería comunitaria, seguramente han tenido la experiencia de poder trabajar a nivel de la comunidad. Ustedes seguramente han trabajado con famosas herramientas de la enfermería comunitaria o de la enfermera comunitaria, como son la visita domiciliaria, la entrevista. Han usado algunas técnicas, ¿no es cierto? También, qué sé yo, desde la cartografía, el censo, esas herramientas son tan necesarias, ¿sí? Bueno, nosotros ahora en clínica, en la enfermería, ¿no es cierto?, del adulto y del adulto mayor, también, ¿no es cierto?, vamos a volver a la comunidad y vamos a tratar de alguna manera ver lo que pasa a nivel de digamos, del domicilio de los pacientes, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que una comunidad, más allá de la definición que conocemos, que es un grupo de personas que se reúnen, que comparten tradiciones, costumbres, ¿no es cierto?, que también están atravesadas por cuestiones culturales, económicas, políticas, que es lo que vemos, ¿no es cierto?, cada vez que vamos a la comunidad. Y también por las necesidades en materia de salud, que son las que nos tocan de cerca a nosotros, los profesionales del cuidado, los enfermeros. Y esto de la comunidad es algo tan antiguo, ¿no es cierto?, desde el hombre prehistórico ya se empezaba a relacionar con otros para conseguir el alimento, para la casa, ¿no es cierto?, y para algunas actividades que han ido surgiendo de manera cooperativa o solidaria. Y bueno, de allí surge un poco esto, ¿no? Y esto creo que, esto de vivir en comunidad, ¿no es cierto?, favorece el desarrollo de muchas cuestiones en lo que tiene que ver las economías, ¿no es cierto?, y en cuanto también en materia de salud, ayuda, ¿no es cierto?, a que se pueda visualizar cuáles son esas necesidades sentidas en materia de salud y poder, ¿no es cierto?, nosotros profesionales de salud detectarlas para poder llegar a satisfacer esas necesidades. Y esto es fundamental, ¿no es cierto?, cuando vamos a trabajar en comunidad, de poder detectar eso. No la idea de llevar en la imposición del lugar de cada uno, como profesionales que por ahí nos creemos dueños de la verdad muchas veces, sino también tener un abordaje desde el punto de vista de las necesidades que tiene ese grupo poblacional, en sus diferentes grupos etarios, de hecho, que las necesidades van a ser diferentes. Bueno, vamos a dar un concepto de lo que es, ¿no es cierto?, la comunidad, que esto lo conocen, este concepto ustedes, está sacada de Luna. La comunidad es una organización en la cual se comparten intereses, valores, lazos emotivos, relaciones personales y sentido de solidaridad en lo que ejerce una coherencia y pertenencia de grupo. ¿Cuáles son las características de una comunidad? Primero, que está dentro de un espacio físico donde los individuos de esta comunidad se interrelacionan, los une un sentimiento de pertenencia, todos pertenecen a una comunidad, pertenecen a un barrio. Hay costumbres comunes, hay el uso del mismo idioma en el caso nuestro, y hay aspectos comunes como son los demográficos, que tienen que ver con la distribución de la población, cómo se distribuye, así se constituyen, ¿no es cierto?, sociedades que son urbanas, periurbanas, sociedades rurales. Del orden geográfico también, ¿no es cierto?, hay gente que vive en la zona de la llanura, gente que vive en la montaña, gente que vive en la selva, etc. Y por supuesto, los aspectos comunes también son los históricos, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la generación que se va dando de generación en generación, como son los valores, las tradiciones, etc. Y aspectos políticos también, no solamente desde el partidismo, sino ideas, pensamientos que tiene la gente.
psicológicos y culturales, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la cultura, las diferentes expresiones de cada sociedad o de cada grupo, cómo se manifiesta, ¿no es cierto?, para conservar su identidad. Bueno, Archer clasifica, esto también lo deben acordarse ustedes, las comunidades las clasifica en comunidades emocionales, donde, digamos, el sentido o sensación de comunidad es porque tiene un determinado interés. Muchas veces se conforman comunidades porque, bueno, se ha dado la posibilidad de que han podido, ¿no es cierto?, ubicarse alrededor de una fábrica, o bien porque se ha dado la posibilidad de poder tener adquirir un pedazo de tierra, ¿no es cierto? Entonces, estas comunidades muchas veces han compartido esto, un interés. Y las comunidades estructurales existen en relación al tiempo y espacio entre las personas y el nexo de uniones más bien físico. Y las comunidades funcionales, que sería otro de los tipos de comunidades, cambian en función a problemas o necesidades puntuales. Generalmente las comunidades estas se constituyen como comunidades porque, bueno, había una necesidad muy sentida y por eso, digamos, se han constituido, ¿no? Por una necesidad muy puntual generalmente. A diferencia de las comunidades emocionales, donde ya hay otra cuestión, por ahí mucho más psicoemocional, podríamos llamarle, ¿no? Otra clasificación desde el punto de vista del conglomerado, como hablábamos hace un rato, tenemos población urbana, periurbana, suburbana, también llamada, de la población y la comunidad rural, que se llama también. Generalmente la urbana tiene una población mayor a 2.500 personas. El crecimiento poblacional está influenciado por procesos migratorios. Las actividades económicas que se producen acá son secundarias, o sea que ya hay una manufacturación de materias primas, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, elaboración de productos ya terminados. Y terciario, ¿no es cierto?, donde se producen servicios como transporte, comunicación y educación. Poblaciones distantes, hay menor interacción entre sus miembros, a pesar de compartir los espacios, muchas veces los mismos espacios, hay cierta desconfianza, como que cada uno vive en su propio mundo. Esto estamos hablando de la población urbana. La familia es nuclear, o sea, está constituida generalmente por esa generación, madre, padre, hijos, y hay una mayor distribución de los roles sociales, ¿no es cierto? El hombre sale a trabajar, la mujer es ama de casa, muchas veces también sale a trabajar, los niños son los que estudian. A veces también se puede notar ciertas situaciones, como sabemos que se ve ahora muy a menudo por esta situación que estamos viviendo, la pobreza y la desigualdad social. A veces puede haber una cierta pérdida de los valores, ¿no es cierto?, relacionada con el tema de la migración, ¿no es cierto?, desde el origen. Y después se mezclan también costumbres y tradiciones interculturales. Muchas veces, bueno, capaz que vinieron de la zona rural, y por ahí, ¿no es cierto?, el fenómeno de la aculturización va haciendo que se puedan perder o no estos valores o esta tradición, que pueden ser sustituidas, ¿no es cierto?, por influencias del área urbana. Después tenemos las poblaciones suburbanas, que son grupos poblacionales cercanos o en el entorno de las ciudades, generalmente formando cinturones en la periferia, originados por procesos migratorios también del campo a la ciudad, muchos de ellos. Empiezan con asentamientos humanos irregulares, generalmente en zonas, digamos, de terrenos fiscales muchas veces, carecen de servicios públicos y equipamiento, con lo que causa un problema colateral de salud, educación y en algunos casos presencia de violencia. Al no tener todos los servicios públicos en condiciones, ¿no es cierto?, y viviendas también que no van a tener en condiciones, pueden aparecer estos problemas de salud. Y las condiciones económicas son generalmente de bajos ingresos, las personas trabajan, son jornaleros, tienen trabajos transitorios, algunos pueden trabajar en cosechas, etcétera, ¿sí? Y después tenemos las poblaciones o las comunidades rurales, que son menores a 2.500 personas. Las actividades económicas son primarias, generalmente de producción, como por ejemplo la agrícola, pesquera o ganadera. Hay limitación de los servicios, se manejan algunos servicios esenciales como luz, bueno, hoy la telefonía como está difundida por el punto de vista móvil, mayor interacción entre las personas muchas veces porque, bueno, el hecho de que se conocen todos en el lugar donde viven, hay otros lazos que se manejan desde el punto de vista psicoafectivo, hay un contacto más directo con la naturaleza por el trabajo, se comparten rasgos comunes, tanto sociales como culturales, ¿no es cierto? Están muy
muy adherido a lo tradicional, ciertas costumbres, ciertos valores en lo rural. Estos son importantes, estos aspectos, tenerlo en cuenta, porque esto también van a influenciar las costumbres y las percepciones en cuanto a salud y enfermedad de las personas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los elementos que constituyen una comunidad? Primero hay un territorio, que es un espacio físico delimitado por grupos humanos en términos políticos y administrativos, ¿no es cierto? Sería el barrio tal, está ubicado en tal lugar, corresponde al área sur, al área norte o al sudoeste. Esa es la ubicación del territorio desde el punto de vista físico. La población, que sería ya el colectivo de las personas, el colectivo humano conformado por individuos, tanto de grupos primarios como son los familiares, los amigos muy cercanos, y los secundarios que ya tienen que ver con otros grupos, ¿no es cierto?, que no son tan cercanos, ¿no es cierto?, a las familias, compartiendo intereses generalmente comunes muchas veces. Necesidades, hay necesidades, problemas, intereses, aspiraciones comunes e compartidas, en sus dimensiones actuales y futuras, porque muchas veces problemáticas que no se solucionan tan rápido, vienen de generación en generación, o digamos, de hace muchos años, que pueden ser estas necesidades también explícitas muchas veces, o implícitas, pueden ser subjetivas, objetivas, dependiendo de cómo se vaya a valorar. Y los recursos disponibles, ¿no es cierto?, existentes o potenciales que tiene esa comunidad. La propia comunidad tiene sus recursos muchas veces para afrontar, en cuanto a demandas que tengan que hacer de servicios, solicitud de seguridad, que es uno de los problemas que tenemos actualmente ahora, y sus miembros son los primeros recursos, ¿no es cierto? O sea, los miembros de la comunidad son los primeros recursos con los que cuenta esa comunidad para poder, digamos, satisfacer sus necesidades. Bueno, la estructura de la comunidad está constituida de una estructura social, relaciones sociales en el barrio, la escuela, el trabajo, la familia, relaciones culturales, tradiciones y costumbres. Hay una estructura económica, que son relaciones sociales de producción, comercialización, consumo de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades vitales. Ustedes ven cómo se va estructurando, tanto en lo social, en las relaciones la persona o familia con otro, que tienen que ver con las instituciones de la comunidad que están presentes, también sea la escuela principalmente, puede ser instituciones religiosas o bien sanitarias donde nos encontramos profesionales de la salud. Hay una estructura política que tiene que ver con la forma de organización, conducción de esas comunidades, la forma de gobierno y la toma de decisiones. Bueno, la estructura política puede ser una comuna rural, puede ser un municipio o bien, ¿no es cierto?, una provincia o un país. Eso es en cuanto a la estructura política. La estructura política tiene que ver con las normas internas que regulan la vida comunitaria. Nosotros sabemos que hay normas de tránsito, hay determinadas normas que son para la convivencia de las personas, hay determinadas cuestiones que son muchas veces intrínsecas y que no están escritas muchas veces, que tienen que ver con esos valores que tiene la comunidad. Y bueno, y la estructura cultural que está presente con el sistema de valores, costumbres, creencias, que le dan identidad a esa comunidad. ¿Voy siendo claro hasta ahí? Bueno, cuando hablamos de intervención con grupos de la comunidad, de repente la palabra intervención significa que nosotros vamos a introducirnos dentro de la comunidad y más o menos vamos a imponer. De repente la palabra intervención en la comunidad vemos como que eso sucede como eso que vamos a intervenir, que vamos a imponer, a veces daría la impresión. Bueno, para muchos autores la palabra intervención tiene que ver con algo, que tiene que ser con el acompañamiento, tiene que ser algo para trabajar desde lo que la comunidad siente y percibe, ¿no? No algo que vamos a ir nosotros desde nuestras costumbres a imponer o visualizar desde lo que nosotros conocemos y con lo que nosotros hemos vivido. Sino, no, la idea de la intervención tiene que ver con algo participativo, con algo que la comunidad, ¿no es cierto?, lo pueda entender y lo pueda visualizar como una necesidad. Y en materia de salud es importante esto. Cuando tenemos que trabajar, ¿no es cierto?, sobre concientización en la comunidad, tenemos que primero hacerlo ver y hacerlo percibir, ¿no es cierto?, esa necesidad.
Bueno, acá vemos que la participación de la comunidad en diferentes niveles, en la información, la opinión y la toma de decisión. Por eso, primero nosotros tenemos que informar, tenemos que escuchar su opinión y dar la libertad para que las personas puedan tomar su decisión, respetando siempre lo que se llama la autonomía, que es un principio de la bioética que se tiene que tener en cuenta, tanto, ¿no es cierto?, en paciente enfermo como en persona supuestamente sana. Y una cosa importante acá es la voluntad de participar. Es importante estimular a que la gente, ¿no es cierto?, pueda participar. La voluntad de participar. Bueno, los actores sociales, que son cada una de las personas que integran la comunidad, se identifican en términos de intereses. Generalmente muchos tienen algunos intereses que son particulares, intereses para la propia comunidad. La idea siempre que nosotros queremos encontrar en una comunidad es la visión, ¿no es cierto?, la visión en conjunto, que todos puedan tener los mismos intereses. Si los chicos acá se enferman porque les falta vacuna, bueno, la idea es que no se enfermen los chicos con enfermedades inmunoprevenibles, podamos a todos vacunarlos y que y las madres se concienticen de la importancia de la vacunación. Después de los factores de riesgo de enfermedades, por ejemplo, cardíacas, es importante que la gente tome conciencia de que la alimentación, la actividad física van a ser, digamos, requisitos importantes para tener una vida saludable, y eso tenemos que trabajar, tenemos que concientizar a la población para que ellos puedan tomar sus decisiones después. A eso se refiere cuando habla acá, ¿no es cierto?, en términos de intereses. ¿Cuáles son las etapas? Hay muchos autores, ¿no es cierto?, de salud pública, autores que hablan del desarrollo social, que hay muchas recetas mágicas, podríamos decir, para la intervención comunitaria. Pero bueno, yo he tomado esto que habla un autor y dice que las etapas se podrían resumirlas en 5. Primero tenemos que hacer una preparación del equipo de trabajo, ya sea desde el centro de salud, desde la universidad, caso escuela de enfermería, docente, estudiante, ¿no es cierto?, para establecer ese trabajo con la comunidad, conociéndola a la comunidad, ¿no es cierto?, haciendo un relevamiento de las expectativas que tiene. Primero ir a la comunidad y presentarnos, ¿no es cierto?, generalmente con los líderes, con las personas que son esas personas claves, que nos van a dar la información, que tienen un liderazgo, digamos, de naturaleza, dentro de su comunidad, y se identifica con todas las personas que allí viven. Por el efecto de poder recabar un poco de datos acerca de esa comunidad, cuál es su historia, cómo se ha fundado, cuál ha sido el origen, qué evento significativo ha llevado a que la comunidad se cree. Muchas veces el ferrocarril ha llevado a que determinadas poblaciones se puedan crear, que esa ha sido la historia, o la industria azucarera, por ejemplo, también ha constituido alrededor de los ingenios de determinadas comunidades. Yo, por ejemplo, soy de Ranchillo, y ahí había un ingenio, y la comunidad se ha constituido en base al ingenio, y después también por el ferrocarril, que han sido las dos actividades económicas que han surgido en este pueblo, y que han dado origen, en cierto modo, a todo este poblado, que hoy persiste, más allá del cierre del ingenio, y más allá del cierre de los ferrocarriles. Bueno, conocer un poco toda esa historia, y también conocer las expectativas que tienen en materia de salud, que es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cómo la conciben en la salud? Muchas veces escuchamos que la gente dice, la concepción de salud es estar sano y poder trabajar. Entonces, vemos qué entienden por eso, ¿sí? Y bueno, y es importante siempre, ¿no es cierto?, cuando uno va a hacer un trabajo en comunidad, delimitar la zona de trabajo. Nosotros acá en la zona urbana o periurbana, acá en la capital, por ejemplo, tenemos delimitados los centros de atención primaria con áreas de responsabilidad. Hay un área geográfica donde el servicio tiene para extender toda su cobertura y sus servicios en esa delimitación geográfica o delimitación administrativa o política, si le queremos llamar de una forma. Y dentro de esa zona, ¿no es cierto?, se va a trabajar con estos actores. Y ahí tratamos de identificar los actores, las personas, los informantes clave, los líderes, y las instituciones que están dentro de la comunidad. El centro de salud, ¿qué percepción tiene la gente con respecto al centro de salud? ¿Resuelve su problemática? ¿Cuáles son las necesidades que tiene la población? De repente, muchas veces, la dificultad de los servicios, no tener agua potable, por ejemplo, no tener a disposición de excreta, puede constituir un problema muy sentido en la comunidad. Por lo tanto, ese es una de las necesidades que pueden ser relevadas durante
la etapa de relevamiento, ¿no? Vaya la redundancia de los términos. Bueno, hay que establecer después una relación de trabajo y diagnóstico de situación. Bien, es importante antes de ir a trabajar con un programa de salud o antes de ir a hacer un trabajo en la comunidad, si nosotros, por ejemplo, desde esta materia vamos a ir a visitar los hipertensos, yo no me puedo ir a la comunidad a lanzarme y preguntar por casa, ¿usted es hipertenso? O a medir la presión arterial. No, primero tengo que hacer un trabajo primero de diagnóstico de situación, y eso lo voy a hacer en conjunto con los agentes del servicio de salud, llámese el CAPS. ¿Cuántos pacientes tienen ellos fichados? ¿Cuántos pacientes están bajo tratamiento? ¿Cuántos pacientes están bajo programa? ¿Cuáles son los domicilios? ¿Alguno de estos pacientes está bajo tratamiento farmacológico? ¿Ha tenido alguna complicación? ¿El paciente es un paciente que adhiere al tratamiento? ¿Es un paciente que no adhiere? Es un paciente con muchos factores de riesgo. Es un paciente que el entorno familiar o el entorno cuidador acompaña todo el cuidado de su salud. Bueno, todo esto surge, ¿no es cierto?, en el establecimiento de la relación del trabajo y diagnóstico de situación. Y acá esto nos va a servir como punto de partida para que podamos hacer una planificación a posterior, donde se va a tener en cuenta objetivos, determinados contenidos, ¿no es cierto?, si tenemos que hacer educación sanitaria sobre factores de riesgo cardiovasculares, ¿no es cierto?, sobre prevención de diabetes o alguna enfermedad osteoarticular u otra enfermedad crónica, que son las que vamos a abordar nosotros desde la clínica. Entonces, conocer todo esto en la comunidad. Bien, y después en el punto 3 y 4, la transformación de las intenciones en esfuerzos reales, estabilización y generalización del cambio. Una vez que nosotros aplicamos todo esto, como hemos planificado, vamos a ver, ¿no es cierto?, en la comunidad cómo se adhiere, cómo responde, cómo la acompañamos a fin de que la comunidad pueda tener una concientización, digamos, mucho más, digamos que puedan toda la comunidad llegar a concientizarse. Si bien la concientización no es una tarea fácil, es una tarea que hay que acompañarla desde el momento que se hace el diagnóstico de una patología crónica, hay que acompañarlo al paciente en eso que se llama concientización, que es un objetivo generalmente a largo plazo, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, esto tenemos que transformarlo en esfuerzos reales a través de del seguimiento de estos pacientes, acompañarlos en el entorno cuidador también, cómo se va a cuidar este paciente, y por supuesto después, en muchos autores plantean que el establecimiento de la relación final, en algunas comunidades generalmente que han alcanzado un grado de madurez importante, tienden a autogestionarse todo. ¿Qué significa? Que han tenido un tal nivel de desarrollo y madurez la población y la comunidad, que muchas cosas ya saben cómo conseguirla, ya tienen todo organizado por sus líderes comunitarios, y no es que no nos necesiten a nosotros, sí, nos van a necesitar como equipo técnico de salud, pero son poblaciones que han logrado un nivel de desarrollo tan importante que se pueden autogestionar, y aparece esta palabra que se denomina autogestión. Ellos son los líderes organizan los operativos sanitarios con el personal de salud, preparan los lugares, preparan los recursos que ellos tienen, ofrecen sus casas. Si hay que hacer un operativo, ellos también colaboran avisando a la comunidad, comunicándose, un operativo de vacunación, un operativo, por ejemplo, que hemos tenido ahora, ¿no es cierto?, con el control del dengue, por ejemplo. Y esta es la consecución final de toda esta intervención comunitaria, que la población pueda autogestionarse y se haya concientizado. No obstante, el acompañamiento del equipo técnico de salud siempre va a estar, ¿no es cierto?, va a estar trabajando con estos líderes, con estas personas clave de la comunidad. Esto de la intervención comunitaria, ya cuando ustedes vean ahí el material que ya les voy a subir, es una tarea que no es tan fácil. De repente somos personas ajenas a estos círculos, a esta comunidad, y al principio que tiene que establecer todo este rapport inicial, esta relación que ustedes han hablado, enfermero-paciente, enfermero-comunidad, hay cierta desconfianza, sobre todo porque, bueno, muchas comunidades han sido manipuladas desde el punto de vista político, y hay cierta desconfianza muchas veces a la llegada de estudiantes, a la llegada de personas, ¿no es cierto?, que van con otras intenciones, en el caso nuestro de trabajar desde un abordaje, digamos, del cuidado, desde un abordaje de la concientización, de la promoción, de la prevención secundaria,
pues nosotros vamos a trabajar mucho en la prevención secundaria, no obstante en la primaria también, pero sobre todo en patologías crónicas, la prevención secundaria, la prevención de las complicaciones de estas enfermedades. Entonces, muchas veces la comunidad puede estar un poco reticente. Bueno, ya vamos a usar determinados mecanismos y herramientas para ir trabajando, para acercarnos a los grupos comunitarios, organizar, qué sé yo, campañas de concientización, campañas de detección de factores de riesgo en la comunidad, y sobre todo para lograr esto, ¿no? Lograr que la comunidad pueda discernir, de expresar sus necesidades con el objeto último, ¿no es cierto?, de la concientización. Bien. Bueno, las técnicas y herramientas utilizadas para la intervención comunitaria, ya la conocen ustedes, la entrevista que ya la hemos mencionado, donde hay dos personas siempre, se da una situación, digamos, de bidireccional entre un entrevistado y un entrevistador, donde se va a recoger información sobre un determinado tema, ¿no es cierto? Siempre la entrevista tiene que ser planificada con tiempo, a tal situación de que pueda terminar y llevar la información y cumplir el objetivo, ¿no? Después también tenemos los censos de población para saber cuántas son las personas que tenemos, los grupos etarios, esto ya lo han vivido, ustedes lo han hecho en comunitaria, y sobre todo, ¿no es cierto?, saber cuántos pacientes con enfermedades crónicas tenemos, llámese hipertensos, llámese pacientes con alguna enfermedad osteoarticular, pacientes con obesidad, pacientes con diabetes, ¿sí? Entonces, para conocer bien esta población y sobre todo para que todos estén incluidos dentro del programa. Ustedes saben que existen programas que son de control de estas enfermedades crónicas que ya lo vamos a ver enseguida. Y por supuesto no podemos dejar de lado la visita domiciliaria, que es, ¿no es cierto?, esta herramienta y esta técnica con la que podemos llegar, ¿no es cierto?, a la comunidad. Esta tiene que ser con mucho cuidado siempre, respetando las, digamos, ciertas tradiciones de la familia, respetando los horarios, algunas pautas culturales que ya vamos a ir conociendo, ¿m? Y siempre la visita domiciliaria también tiene que estar planificada como la entrevista. Tiene que tener un fin. Si la visita domiciliaria, en este caso, va a ser a los fines de informar sobre determinados aspectos de una enfermedad, tenemos que preparar el material, hacer toda una planificación previa para cumplir y hacer nuestras intervenciones correspondientes y poder cumplir la tarea. Esto lo van a ver mucho más desarrollado en el material que les voy a subir acá. Y bueno, también se pueden usar técnicas grupales, sobre todo cuando se trabaja en la comunidad con grupos, podemos tener de repente hacer un trabajo en una asociación civil, como por ejemplo el Club del Barrio, y hacer un trabajo con los pacientes, por ejemplo, con diabetes. Podemos aplicar técnicas grupales, por ejemplo, desde dramatizaciones, Philips 66, simposio, mesa redonda, algún seminario, tal vez he puesto simposio. Bueno, cualquier técnica grupal que la podamos usar para que la gente pueda participar y favorecer la participación. Muchas veces las dramatizaciones, ¿no es cierto?, si bien son escenificaciones un poco exageradas, a través de se puede aplicar el roleplay, y muchas veces se exageran situaciones que se pueden evidenciar, situaciones que la gente está viviendo o está pasando, ¿no?, de manera graciosa, divertida, y que a todos nos gusta participar muchas veces. Bueno, algunos son medio reticentes a esta participación, pero bueno, tenemos que invitarlo a participar. Bueno, estas técnicas grupales tienen el fin de poder permitirle a la comunidad que exprese, ¿no es cierto?, aquello que muchas veces no lo puede expresar con una palabra, pueden salir en un trabajo grupal, pueden salir, si se pueden expresar a través de láminas o afiches que puedan armar o hacer o producir, y se pueda después conocerlo en una instancia de participación grupal. Bueno, ahí hemos hablado esto de intervención, entonces, de la comunidad. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer con respecto a este tema. ¿Sí? Escucho. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta con respecto a este tema de intervención comunitaria? Seguramente ustedes son más especialistas que yo porque han cursado comunitaria y han podido ver y han podido practicar todo esto que estoy diciendo de abordaje comunitario o de intervención comunitaria.
Bueno, nosotros tenemos previsto en nuestra materia, una vez que se pueda volver a la normalidad, hacer una pasantía o hacer una práctica, una rotación por los servicios de primer nivel, y vamos a necesitar de estas herramientas de intervención en la comunidad, ¿no? Y ustedes ya la conocen, la entrevista, la visita domiciliaria, si tenemos que aplicar algún censo, ya lo tiene aplicado el agente sanitario, buscar a aquellas personas que son líderes en la comunidad para poder entablar un trabajo, ya sea una campaña de concientización, una jornada de factores de detección de factores de riesgo, que nosotros la hacemos con frecuencia, pero en una instancia, digamos, en relación, por supuesto, en una cooperación interinstitucional como es la Escuela de Enfermería con el Sistema Provincial de Salud y el programa, ¿no es cierto?, de diabetes, el programa provincial de diabetes. Entonces hacemos esta actividad y es bastante rica, mucha gente viene, la hacemos todos los años, a veces 2 veces al año, y antes hacíamos también campañas de concientización sobre cáncer, y sobre factores de riesgo también, de enfermedades cardiovasculares, y ahora más que nunca, por supuesto, ustedes saben que las enfermedades crónicas o prevalentes también llamadas, están aumentando cada día que pasa su prevalencia y por lo tanto hay que trabajar mucho, sobre todo los factores de riesgo, a controlar los factores de riesgo que son los que contribuyen a la aparición de estas enfermedades. Y una vez que ya ha sido diagnosticada esta enfermedad, hay que trabajar en la prevención secundaria para evitar la aparición de esas complicaciones. Entonces es una gran tarea que tenemos los enfermeros. Y sobre todo, bueno, el equipo de salud, ¿no? El equipo de salud, hablando de un trabajo multidisciplinario, porque eso es lo que se hace mucho hincapié ahora, un trabajo multidisciplinario, donde el objetivo es uno solo, lograr que el paciente tenga calidad de vida, donde cada uno va a hacer sus intervenciones desde el área específica que le toca en un trabajo totalmente multidisciplinario. Así que, bueno, yo ahora me voy a referir rápidamente a los programas de salud que ya seguramente la licenciada Moyano ya lo han visto ustedes, en 2 palabras, y me va a quedar después entonces para hablar de la internación domiciliaria, que es un tema bastante lindo, interesante, nuevo para nosotros, que la verdad que me ha gustado mucho abordar este tema, que ahora por razones de tiempo, para no cansarlos mucho, lo voy a dejar para otro día que ya vamos a convenir con la licenciada Moyano, pero es un tema novedoso y un tema muy lindo el de la internación domiciliaria. Un tema excelente, es un tema, una estrategia nueva de trabajo a nivel domiciliario que necesita ser, digamos, abordado y entendido, porque es un tema, es lo que se viene, lo que se está haciendo ya, ¿no? Muchos servicios. Bueno, ahora voy a compartir con ustedes una diapositiva sobre los programas, que ya seguramente lo vieron con la licenciada Moyano. Bueno, ustedes saben que muchas veces han escuchado ustedes el término de que dicen las políticas de salud. Se habla mucho de la política de salud. ¿Qué es eso de la política de salud? Política, hablamos tanto de política de salud, política de educación, política económica, política social, todos esos lineamientos generales que cuando entra un gobierno siempre dice, bueno, es una política de Estado, dice el gobierno, ¿no es cierto? Porque son todas esas líneas generales, esas, digamos, líneas de pensamiento que se quieren llevar a la práctica, donde de alguna manera, ¿no es cierto?, se va a destacar algunas cuestiones de la situación que vive el país muchas veces en ese momento. Por ejemplo, si hablábamos de educación, hablábamos de que la educación sea inclusiva, de la salud, que sea salud para todos, que se incluya todo, que nadie quede fuera de la salud, que haya una amplia cobertura, por ejemplo, es una política de Estado en cuanto a salud, que todos los programas incluyan a todos los pacientes con las distintas enfermedades. Una política de salud también es la prevención, la promoción y la prevención, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Una política de salud también puede ser, ¿no es cierto?, dar gran auge a la atención primaria, por donde ingresa casi el 80% de la población al sistema de salud. Entonces, que
realizar acciones que vayan a, digamos, de alguna manera, a contribuir a que la población pueda satisfacer sus necesidades en materia de salud. Bueno, y para llevar a la práctica todo eso de esas políticas, surgen lo que se llaman los planes y programas. Y en este caso me voy a referir a programas de salud con cobertura al adulto y al adulto mayor en Tucumán y en el país Argentina. Pero antes de empezar a hablar de los programas, yo voy a mencionar los programas que hay, voy a describir uno, porque son muchos para describirlo. Yo voy a describir uno nada más en esta circunstancia. Bueno, primero vamos a entender que un programa de salud es un conjunto de acciones implementadas por un gobierno con el objetivo de mantener las condiciones sanitarias de la población. ¿Sí? Eso es lo que significa un programa de salud. Para hacer un programa de salud, no solamente hace falta concentrarme en un escritorio y trazar una planificación, sino que yo tengo que saber datos importantes, como por ejemplo la cantidad de habitantes, los grupos etarios de este país, la prevalencia de las enfermedades, los recursos humanos con los que contamos, los recursos económicos también con los que contamos para el sistema de salud. ¿Qué cantidad de efectores tenemos? Llámese hospitales, llámese centros de atención primaria. Los recursos humanos, ¿cuántos enfermeros contamos? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos bioquímicos? ¿Cuántos farmacéuticos? ¿Sí? La capacidad instalada con la que tenemos, ¿podemos resolver los problemas de la gente con la capacidad instalada que tenemos? Entendiéndose por eso a la complejidad de los servicios, a la tecnología de la información y la comunicación de los servicios de salud. Bueno, todo esto tiene en cuenta al momento de trazarse un programa. La idea es que los programas de salud sean programas que sean continuos en el tiempo, que un programa no se corte por una entrada o salida de un gobierno, sino que la población tenga, ¿no es cierto?, la cobertura todo el tiempo que vaya, ¿no es cierto?, a requerir de la atención, ¿sí? También que sean flexibles, que se vayan retroalimentando estos programas, a medida van surgiendo problemas emergentes, casualmente como ahora tenemos la pandemia por coronavirus, algo que no estaba previsto en el sistema de salud, y es una cuestión emergente donde digo que retraer recursos, contratar seguramente recursos humanos, recursos económicos, afectar recursos económicos, también mejorar la capacidad instalada de los servicios, disponer de nuevos protocolos de trabajo, más investigación, se está investigando sobre la vacuna, si rápidamente se pueda, digamos, resolver un poco la cuestión desde la prevención específica. Así, digamos, esto tiene que ver con los programas de salud. O sea que no solamente basta con sentarme en un escritorio y planificar de un escritorio lo que yo quisiera hacer, sino que es un trabajo integrado. Tiene que participar tanto los niveles ejecutivos como los niveles técnicos, y la comunidad es importante. Recién hablábamos de intervención comunitaria y tenemos que tener en cuenta también que la comunidad que va a ser la receptora de esos cuidados, también participar con la comunidad, ver cuáles son sus puntos de vista, cuáles son, ¿no es cierto?, sus percepciones y cuál es su necesidad también, porque ellos van a ser los que van a utilizar los servicios de los programas, ¿no? Bueno, parte de un programa de salud, dice acá. Por lo general, un programa de salud consta de diversas partes. En principio se plantea una introducción con los antecedentes, la misión, la visión, ¿no es cierto?, a qué quiere llegar este programa, a quién quiere cubrir, qué respuesta quiere dar, el propósito, los objetivos que va a cumplir este programa. Es importante tener un diagnóstico de situación, como yo mencionaba recién, que puede incluir una síntesis también de evaluación de planes similares que se hayan desarrollado con anterioridad. O sea, los planes que se han desarrollado, ¿qué han aportado los planes? ¿Han sido efectivos? ¿Han logrado cubrir la población? ¿Han logrado controlar la prevalencia? ¿Disminuir la incidencia? ¿Han disminuido los indicadores de mortalidad o de morbimortalidad? ¿Qué impacto han tenido? Tras el diagnóstico, ¿no es cierto?, se hace el plan, donde se fijan metas en el tiempo, que acuérdense que las metas generalmente se fijan en tiempo determinado, puede haber objetivos generales, objetivos específicos que van más a la acción, ¿sí?, donde también se tienen que diagramar actividades que se van a realizar, por ejemplo, bueno, campañas de concientización, campañas de actividad física para que la gente disminuya factores de riesgo por sedentarismo, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Determinadas actividades que vayan a concretar la idea del programa. Los recursos financieros, porque todo programa necesita recursos financieros para los insumos que va a necesitar, el recurso humano,
el recurso material o la difusión que se necesite. En los recursos humanos, como decimos, inmateriales. Y también se deben detallar los resultados que se esperan. Se deben establecer los indicadores, ¿sí? ¿A qué quiero lograr con esto? ¿A qué apunta? A disminuir la morbilidad por esta enfermedad, a disminuir los eventos por complicaciones de la enfermedad. Entonces hay que tratar de alguna manera también, cuando se hacen los programas, fijar los indicadores, ¿sí? Los indicadores que no son otra cosa que pueden ser las tasas, ¿no es cierto? Fijar las tasas, los indicadores, cómo va a impactar el programa, cómo va a impactar en estos indicadores. Que teóricamente tiene que impactar de manera positiva. Si tenemos un programa, tiene que ser un impacto positivo, disminuir los números de enfermos y los números de muertos por esa patología o por las complicaciones de esta patología. Todo esto tiene que tener enunciado un programa de salud. Y por supuesto, el programa de salud, una vez que se va a implementar, tiene que ser socializado en el equipo de salud. ¿Qué quiere decir socializado? Todos tienen que conocer el programa. Del programa también van a surgir lo que se llaman guías de trabajo o protocolos de trabajo, que son el ABC de las actividades que se tienen que realizar. Está todo protocolizado. No sé si ustedes han podido ver las normas de atención perinatal. ¿Qué se hace en una embarazada cuando llega al CAPS? Se hace, ¿no es cierto?, la historia clínica, se tiene que pesar, se la tiene que medir, se le tiene que medir la altura uterina, se tiene que pedir análisis, se tiene que suplementar con hierro, con ácido fólico. Bueno, todo eso está estandarizado en las guías de trabajo, en las guías de atención, o en los protocolos de atención que se llaman, que generalmente acompañan al programa para hacer mucho más efectiva la tarea y más consensuada. Porque a veces pasa que no está consensuado y como dice el dicho, cada mago con su librito, no sé cómo que dice, como que cada uno hace por separado su actividad. Y la idea de las guías clínicas, las guías de consenso, vienen a unificar el trabajo y a consensuar el trabajo. Y esto acompaña siempre a los programas. Vuelvo a decir, entonces, antes de ejecutarse un programa se tiene que socializar, se tiene que difundir. Primero en el equipo de salud, que es el que va a ejecutar el programa. Entonces tiene que capacitarse, saber cómo se va a manejar, tiene que contar con todos los elementos, llámese en fichas, llámese en insumos, ¿no es cierto?, para poder activar este plan y poder desarrollarlo, este programa, perdón. Bien, eso es todo lo previo antes de ir a un programa, que no es una cosa fácil. Y la idea es que los programas se vayan actualizando en el tiempo, también por las nuevas evidencias científicas que van surgiendo, ¿cierto?, nuevos lineamientos de trabajo, y muchas veces también de repente pueden haber situaciones de los indicadores que han sido positivos, que han dicho que el programa va muy bien, ¿no es cierto? Eso va a ser también como una gran responsabilidad para seguir con este programa de salud. O si el programa no ha sido tan efectivo muchas veces en sus acciones, ¿no es cierto?, entonces poder ver dónde está el problema y poder trabajarlo para mejorar la implementación de este programa o el progreso de este programa de salud. Hay muchísimos programas, ¿no es cierto? Una de las formas de trabajar es, ustedes han visto en los centros de atención, se trabaja por programa. A continuación les voy a mostrar algunos de los programas que ustedes van a conocer si entran al portal de salud de la provincia de Tucumán y el portal de salud del Ministerio de Salud de la Nación. Acá tenemos programa dentro del Departamento de Enfermedades No Transmisibles, que es el que nos toca muy de cerca a las patologías de los programas que van a cubrir al adulto y al adulto mayor. Tenemos un programa, voy a ver si puedo marcarlo acá para que lo vean, el Programa Provincial de Atención Integral al Adulto Mayor. Este va a trabajar con el adulto mayor, tratando, ¿no es cierto?, de proteger al adulto mayor en sus circunstancias de esa etapa, ¿no es cierto?, de la vida que está viviendo la persona, con, digamos, con todo lo que sabemos, ¿no es cierto?, con todas las modificaciones fisiológicas, con todas las, digamos, cuestiones que tienen que ver con digamos, etapa de la vida, con la aparición de determinadas enfermedades crónicas, con qué sé yo, con la jubilación, con los aspectos psicosociales, con los síndromes geriátricos, que seguramente ya lo han visto con la licenciada también. Programa de prevención y detección temprana del cáncer colorectal también es un programa que ayuda,
¿no es cierto?, y que trabaja en la detección temprana de cáncer, sobre todo, ¿no es cierto?, cáncer colorectal que afecta principalmente al hombre después de la tercera década o cuarta década de vida. Programa de prevención, detección y tratamiento de la diabetes mellitus, que es un programa con el que nosotros trabajamos muy de cerca de manera interinstitucional, haciendo actividades de detección, ¿no es cierto?, y prevención. Programa provincial de prevención de enfermedades cardiovasculares, que también hemos trabajado con el programa 100.000 Corazones, haciendo, ¿no es cierto?, difusión de conductas saludables, como actividad física, la alimentación saludable, que va a impactar, ¿no es cierto?, en la salud cardiovascular. Programa de prevención contra el cáncer de mama, que está trabajando mucho la gente de materno-infantil, de la cátedra de materno-infantil a nivel de maternidad y a nivel de los centros de atención primaria. Bueno, también con el programa de control y prevención de cáncer de cuello uterino, programa provincial de lucha antitabáquica, que es un tema que estamos trabajando mucho también en los servicios hospitalarios. Ya se han instalado en muchos de los servicios los consultorios de cesación tabáquica a los efectos de que la gente pueda dejar de este hábito tóxico, ¿no es cierto?, y cambiar por un estilo de vida más saludable. Bueno, también para los pacientes con epilepsia, también se hace un programa que está destinado a la atención de estos pacientes. Estos programas hacen el seguimiento y la provisión gratuita de medicación a los pacientes. Hay un programa también de salud sexual y reproductiva, donde se provee, se hace el aconsejamiento, la consejería sobre salud sexual y reproductiva, sobre planificación familiar, y también se va a dar ciertos métodos anticonceptivos según se trata. Programa de atención integral a la obesidad, también se está trabajando porque esta es una patología crónica que ha aparecido mucho y está con una alta prevalencia en este momento. Y el programa de salud en contexto de encierro, que es para las personas que están en situación de encierro, hacer controles sanitarios de tal manera, ¿no es cierto?, que puedan estar controlados dentro del ámbito. Muchas veces hay patologías que suelen ocurrir, ¿no es cierto?, y no son controladas en situación de encierro y que pueden resultar de manera, digamos, pueden ser invalidantes en algunos casos y pueden ser de carácter, digamos, transmisible en otros, ¿no? Bueno, también tenemos programas que van a cubrir, ¿no es cierto?, todo lo que son patologías reumatológicas o osteoarticulares. Saben que la artritis reumatoidea también es una patología que está en crecimiento últimamente, con gran afectación sobre todo en el sexo femenino, generalmente muchas a partir de la segunda o tercera década de la vida, produciendo mucho, sobre todo invalidación, una cierta discapacidad en las personas que lo sufren. Bueno, la idea es trabajar también con estas personas para que mejoren en la rehabilitación, proveerle la medicación y hacer un seguimiento y evitar complicaciones de la enfermedad. Bueno, dentro de las enfermedades transmisibles, tenemos también una división donde está la enfermedad de tuberculosis, que es una enfermedad reemergente que ha aparecido de nuevo. Este programa también hace el seguimiento de los pacientes, hace el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento del paciente y hace todo lo que es las medidas de vigilancia epidemiológica al grupo conviviente de estos pacientes, ¿no? Hace también grupos de autoayuda para concientizar al paciente y hacer una reinserción social, porque ya saben que esta enfermedad es una enfermedad que tiene mucho estigma social muchas veces, y hay que reinsertarlo, obviamente afecta a muchas personas jóvenes, situación de pobreza, bueno, sobre todo, es una, como decía recién, es una enfermedad reemergente, ¿no? Entonces, este programa provee todo esto, le da la medicación, hace el tratamiento directamente observado, como se llama, vigilando que el paciente adhiera al tratamiento y pueda cumplir con todo esto. Y después hay un programa que está dentro de lo que era División Zoonosis, donde tenemos un programa que está dirigido al control de la rabia canina, hay un programa de hidatidosis, ¿es cierto? Que nosotros sabemos que hay muchas personas que han contraído hidatidosis, han hecho quiste hidatídico, sobre todo porque no han cumplido ciertas medidas de cuidado con el faenamiento de animales, el programa de citacosis que tiene que ver con las aves, la crianza de aves muchas veces en los domicilios, programa provincial de mascotas también, ¿no es cierto?, para tener en cuenta esto de las mascotas y hacerlo con gran responsabilidad a través de la vacunación, desparasitación, etcétera, control también, porque
el hecho de tener una mascota no significa tenerla y no tener la responsabilidad también de vigilar sanitariamente a las mascotas. Se tiene que colocar las inmunizaciones, las vacunas que corresponden, los seguimientos, la ectoparasitosis, la endoparasitosis, todo esto hay que vigilar y este programa se encarga de esto, ¿no? También en conjunto con el SENARA, que es de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que hace la castración, ¿no es cierto?, de las mascotas también. Bueno, después tenemos otro programa que es el programa de control de enfermedades transmitidas por vectores, por ejemplo, por Chagas, ¿no es cierto?, y por mosquito en el caso de la leishmaniasis. También acá se hace, ¿no es cierto?, ya de alguna manera se ha erradicado las viviendas rancho en muchos lugares del NOA. La enfermedad, digamos, sigue todavía apareciendo, pero se ha avanzado bastante y han disminuido mucho de la cardiopatía chagásica, porque, bueno, se ha logrado controlar bastante la enfermedad y erradicar al triatoma de la zona, digamos, de donde suele frecuentar, ¿no? Y nosotros somos zona endémica, la zona del NOA. Bien. Bueno, después tenemos el programa de VIH y SIDA y de enfermedad de transmisión sexual, donde también se da todo lo que es el tratamiento, asesoramiento, control, seguimiento, provisión de medicamentos a los pacientes. Y después hay un programa de imanes ponzoñosos relacionados con alacranes, arañas y ofidios, que se encarga también de hacer un seguimiento y protección, y por la colocación del suero cuando es necesario a estas personas, ¿no? Y enseñanza cómo se va a manejar en situaciones, digamos, y en qué lugares se puede encontrar con estos animales ponzoñosos. Bueno, y después tenemos programas nacionales como el de Cobertura Universal de Salud, que es el SUMAR, que es el famoso plan NACER, que se ha ampliado y se pone a disposición de toda la comunidad, incluye el programa materno-infantil, ¿no es cierto?, donde pone a disposición toda una red de servicios para la población, ¿no?, sin obra social. El programa Remediar, que es el programa de medicamentos esenciales que va a proveer de medicamentos esenciales a la comunidad. Es cierto que no puede costearse los tratamientos farmacológicos. Y este programa de redes, FEAP, tiene que ver mucho con el trabajo, digamos, de los diferentes equipos de salud de forma de redes. Bueno, este programa Proteger también es a poblaciones vulnerables, ¿no es cierto?, sobre todo a adultos mayores, a poblaciones, digamos, a niños, etc. Programa Nacional de Municipios y Comunidades Saludables, un programa nacional que se viene implementando hace muchos años para trabajar en los municipios que sean saludables, que tengan espacios en común como plazas saludables, que haya una buena, digamos, control y disposición de residuos, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿es cierto?, en los municipios y las comunidades, que sean saludables. Y después hay un programa de equipos comunitarios que tiene que ver con un programa en red también con todos los equipos que se han constituido a nivel de la comunidad para que puedan trabajar de manera, digamos, en red con distintos equipos de la misma provincia o del mismo país. Ahora me voy a referir a un programa para que ustedes conozcan cómo está constituido, qué objetivos tiene. Acá tenemos el programa provincial, ¿no es cierto?, del programa provincial de atención integral del adulto mayor. El objetivo general es promover la atención del adulto mayor que conduzca a optimizar su calidad de vida. Ven que habla de calidad de vida acá. Objetivo específico, mejorar el acceso a los servicios de salud, impulsar actividades de promoción y prevención de la salud, sería promoción de la salud y prevención de la enfermedad, está mal puesto. Promover el acceso a los adultos mayores a programas de atención y rehabilitación integrales, o sea, el que necesite rehabilitación también el programa le provee. Capacitar al equipo de salud, ¿no es cierto?, o sea, al equipo de salud, tanto al equipo multidisciplinario, sobre la problemática del adulto mayor, sobre sus enfermedades, problemas afectivos y económicos y sociales que pueden afectar a este grupo etario. Impulsar acciones de información y comunicaciones para instalar la problemática del adulto mayor y concienciar a la comunidad de conciencia, lograr conciencia, que todos en nuestra casa tenemos un adulto mayor, por lo tanto tenemos que saber cómo vamos a ayudarlo y a manejarlo. Y sobre todo para poder entenderlo, también muchas veces no se entiende la situación esta, ¿no? Promover la investigación en temas concernientes a los adultos mayores, esto desde el punto de vista de los profesionales que podamos investigar sobre la problemática del adulto mayor. Funciones del programa provincial. Entre las principales funciones
Primero habla de la normatización. ¿Qué significa? Crear todos los aspectos normativos. Significa que se van a crear las guías de trabajo, las guías, cómo se va a manejar un paciente adulto. Todo eso tiene que estar normatizado. Para eso están las guías de trabajo, las guías de atención. Después se va a hacer una supervisión del programa, de las acciones si se están llevando a cabo, y también la capacitación. Capacitación, como hablábamos hace un rato, del equipo de salud. Entonces, por un lado, hacíamos lo que es la supervisión, la capacitación del programa. Bueno, bien. Más o menos ha quedado claro qué es este programa, así es como se maneja este programa. Entonces tiene un aspecto normativo, de supervisión y de capacitación. Bueno, no sé si les ha aburrido mucho. Parece que está aburrido. Así que, bueno, estos programas es importante que ustedes lo conozcan. Si bien van a ir, no les vamos a pedir que se conozcan todos los programas, pues cuando vayan pasando por las distintas especialidades, van a ir conociendo los programas, ¿sí? Acá nos importa que conozcamos por lo menos algunos de los programas. El de enfermedades crónicas lo tenemos que conocer. El de diabetes lo tenemos que conocer, el de cardiovascular y el de adulto mayor. Por lo menos esos tres lo tienen que... Yo les pido que entren al portal del ministerio y ustedes lo puedan leer. Yo en el apunte que les voy a subir están descritas las funciones y los objetivos de estos programas. Pero sería también bueno que ustedes investiguen y lo lean estos programas, ¿sí? Porque cuando ustedes se reciban y vayan a trabajar de enfermero, van a trabajar por programas y van a trabajar tanto en hospital como en la atención primaria, se trabaja con programas. Por lo tanto, es importante que uno conozca el programa. Si no, lo van a capacitar, van a socializar el programa, van a hacer los registros del programa, van a manejar los insumos, los recursos del programa. Es importante que se lo conozca y saber cuál es el fin, para qué se trabaja. Bueno, a ver, ¿quién quiere preguntar a alguien? Están todos calladitos, están dormidos. Me imagino que no me han abandonado, ¿no? Me han dejado conectado acá y se tomó un café allá afuera. Bueno, está medio frío hoy para tomarlo afuera.